Bueno, vamos a empezar el siguiente tema. Dejamos un poco a un lado el álgebra y vamos a comenzar a hacer un poco de geometría. El tema 4 se llama resolución de triángulos y vamos a empezar definiendo las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Como veis aquí, tenemos un triángulo rectángulo, ¿vale? El rectángulo aquí. Es un triángulo rectángulo en el que los vértices son A, B y C y tenemos aquí marcado el ángulo alfa, que es un ángulo agudo. Bueno, pues vamos a definir qué son sus razones trigonométricas, ¿vale? Las razones trigonométricas de un ángulo son relaciones que hay en el triángulo. Son estas, fundamentalmente, las primeras tres: seno, coseno y tangente. La cosecante, la secante y la cotangente os las voy a definir porque es importante saber cómo están definidas, pero simplemente se definen a partir de estas tres primeras que son las fundamentales. Entonces, se define el seno de un ángulo, en este caso el seno de alfa. El seno de alfa es lo que mide el cateto opuesto, que es el segmento BC, partido por lo que mide la hipotenusa, que es AB, ¿vale? Simplemente, el seno es lo que mide esto entre lo que mide esto. El opuesto partido por la hipotenusa. Siempre es opuesto, lado opuesto, partido por hipotenusa. El coseno de alfa, que se escribe así, coseno de alfa, es, en lugar de ser lo que mide el lado opuesto, es lo que mide el lado contiguo. Contiguo significa que está aquí pegadito a el ángulo alfa. El cateto contiguo partido por la hipotenusa. Es decir, AC partido por AB. Siempre es el contiguo, cateto contiguo, partido por la hipotenusa. Y la tangente de alfa, que se escribe así, también lo veréis escrito como TG de alfa, ¿vale? Esto es tangente de alfa o tangente de alfa, da igual. La tangente de alfa es el cateto opuesto partido por el cateto contiguo, ¿vale? Es el cateto opuesto, que es BC, partido por el cateto contiguo, que es AC. Siempre es opuesto partido por contiguo. Lo que mide, quiero decir, es lo que mide esto entre lo que mide esto. La cosecante, la secante y la cotangente son simplemente las inversas del seno, del coseno y de la tangente respectivamente. La cosecante de alfa, que se escribe así, es 1 partido por el seno de alfa. Y el seno de alfa es el opuesto partido por la hipotenusa. Pues es darle la vuelta a la hipotenusa partido por el opuesto. La secante de alfa es la inversa, el inverso del coseno. Es 1 partido por el coseno de alfa. Y la cotangente de alfa es 1 partido por la tangente de alfa. No hay nada que entender. Esto simplemente son definiciones. El seno, repetimos, el seno de este ángulo alfa es lo que mide el opuesto partido por lo que mide la hipotenusa. El coseno de este ángulo alfa es lo que mide el cateto contiguo partido por lo que mide la hipotenusa. Y la tangente de este ángulo alfa es lo que mide el cateto opuesto partido por lo que mide la hipotenusa. ¿Vale? Vamos a hacer algunas observaciones. Primero, tenemos que una observación importante es que como la hipotenusa
como la hipotenusa siempre es mayor que cualquiera de los catetos, pues en este cociente de aquí, si la hipotenusa es mayor que el cateto opuesto, pues este cociente no va a poder ser mayor que 1. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo entre algo más grande que lo de arriba. Entonces, el seno de alfa siempre será menor o igual que 1. Y lo mismo ocurre con el coseno de alfa. Si estoy dividiendo el contiguo partido por la hipotenusa, lo estoy dividiendo, y la hipotenusa es más grande que el contiguo, pues el coseno de alfa es menor o igual que 1. En principio debería ser menor estricto que 1, pero hay casos, y vamos a verlo, en el que el seno y el coseno valen exactamente 1. Bien, esta es la primera observación. La segunda observación es lo que llamamos la fórmula fundamental de la trigonometría. Y es la siguiente. Es que el seno al cuadrado de alfa de un ángulo más su coseno al cuadrado da siempre 1. Y esto es para cualquier ángulo del mundo. El seno al cuadrado más el coseno al cuadrado da 1. Esta forma de poner el seno, voy a ponerlo aquí, da igual poner el seno cuadrado de alfa, es lo mismo que va a hacer, es a calcular el seno y luego elevarlo al cuadrado, ¿vale? Y el coseno cuadrado de alfa es calcular el coseno y luego elevarlo al cuadrado, pero por simplificar la notación, por no tener que estar escribiendo todo el rato los paréntesis aquí, pues escribe el seno cuadrado es hacer el seno y elevarlo al cuadrado, y el coseno cuadrado es hacer el coseno y elevarlo al cuadrado. Es fácil ver que esto se cumple, porque vamos a ver. Vamos a venirnos aquí, a este triángulo, y vamos a demostrar que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es efectivamente 1. El seno al cuadrado, vamos a ver, seno cuadrado de alfa, esta es la demostración, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, vamos a calcularlo. El seno, hemos dicho que es lo que mide el cateto opuesto partido por la hipotenusa, es BC partido por AB. Pues está al cuadrado, esto es BC al cuadrado, lo que mide el lado al cuadrado, partido por AB al cuadrado, que es la hipotenusa. Más el coseno al cuadrado, hemos dicho que el coseno es el contiguo AC partido por la hipotenusa. Pues elevando al cuadrado, el contiguo es AC al cuadrado partido por la hipotenusa al cuadrado, que es AB al cuadrado. Como estos son dos fracciones que tienen el mismo denominador, pues podemos sacar denominador común, AB cuadrado, y arriba nos queda BC cuadrado más AC cuadrado. No pongo los paréntesis por simplificar la notación. Pero atención, ¿qué ocurre? Que esto es un triángulo rectángulo y BC cuadrado más AC cuadrado, ¿qué es? BC cuadrado es este cateto al cuadrado, más AC cuadrado es este cateto al cuadrado, pero la suma de los cuadrados de los catetos, ¿qué es? El teorema de Pitágoras me dice que este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado es justamente la hipotenusa al cuadrado. Entonces, utilizando aquí el teorema de Pitágoras, aquí, utilizando Pitágoras, resulta que este cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. Entonces aquí me queda, la hipotenusa es AB al cuadrado partido por AB al cuadrado. Y un número, AB al cuadrado es un número partido por sí mismo, pues esto da 1. Y acabamos de demostrar que el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa es
Bien, esta es la segunda observación importante, la fórmula fundamental de la trigonometría. Vamos a hacer una tercera observación, que es la relación que hay, es una relación entre el seno, el coseno y la tangente de alfa. Y es la siguiente. Es que la tangente de un ángulo, la tangente de alfa, se puede calcular siempre como el seno de alfa partido por el coseno de alfa. Y esto vale también para cualquier ángulo. Estamos trabajando con ángulos agudos, veremos para más ángulos, pero de momento para ángulos agudos esto se cumple. ¿Cómo podemos demostrar esto? Pues muy fácil, vamos a demostrarlo. Vamos a hacer el seno de alfa partido por el coseno de alfa. ¿Esto qué es? Volvemos a la definición. El seno de alfa es el opuesto partido por la hipotenusa, es decir, BC partido por AB. Pues BC partido por AB, este es el seno, lo dividimos entre el coseno, da igual escribir una división, ¿sabéis? Que da igual escribir una división así que así. Pues esto es el seno de alfa y voy a poner aquí entre el coseno de alfa y lo voy a poner como una división también, que es el contiguo AC partido por la hipotenusa AB, partido el contiguo AC partido por la hipotenusa AB. Dividimos fracciones. Para dividir fracciones multiplicamos este por este y lo ponemos arriba y este por este y lo ponemos abajo. Venga. Entonces queda BC por AB, BC, perdón, esto no es BC, no es una multiplicación, es el segmento BC por AB. Acabo de hacer este por este arriba y ahora este por este abajo. Pues AB, lo que mide AB por lo que mide AC abajo. ¿Qué pasa? Que puedo simplificar. Aquí AB con AB se nos va, AB con AB se va. ¿Y qué queda? Queda BC partido por AC. Y si ya nos asomamos por aquí arriba, BC partido por AC es exactamente el opuesto partido por el contiguo, que es la definición de la tangente de alfa. Entonces esto es la tangente de alfa. Ahí está. Estas son las dos demostraciones. Bien, vamos a ver una aplicación. Vamos a ver una aplicación de esto. Nos dicen, ejemplo, vamos a hallar seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa en el siguiente triángulo. Tengo este triángulo, rectángulo, ¿vale? Y en este triángulo rectángulo tenemos que este cateto mide 3 centímetros, este cateto mide 4 centímetros y este cateto mide 5 centímetros. Y quiero hallar las razones trigonométricas del ángulo alfa que acabo de marcar. Bien, pues sencillo. El seno de alfa, ¿qué es? Es el opuesto, que mide 3, partido por la hipotenusa, es decir, 3/5. Ya está. El coseno de alfa es el contiguo con el que está pegadito partido por la hipotenusa, es decir, 4/5. Y la tangente de alfa la podemos hallar dividiendo el seno partido por el coseno, que lo hemos visto aquí, o podemos hallarlo utilizando la definición, que es el opuesto partido por el contiguo, es decir, 3/4. Las razones trigonométricas no tienen unidades, porque estamos dividiendo una medida entre otra, y entonces si hacemos centímetros entre centímetros, aquí, estos son centímetros entre centímetros, se van, ¿no? Y son razones, no tienen unidades. Vamos a hacer otro ejemplo, el último ejemplo. Sabiendo que el coseno de alfa, el coseno de un ángulo,
es 0,86. Vamos a hallar el seno de alfa y la tangente de alfa. Las razones trigonométricas principales que nos faltan. Bien, ¿cómo hacemos esto? Pues vamos a utilizar nuestra fórmula fundamental de la trigonometría. Por la fórmula fundamental de la trigonometría, ¿qué sabemos? Pues sabemos que el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa es 1. Yo conozco el coseno de alfa, que es 0,86, y quiero hallar el seno, pues despejo. Si de aquí despejamos, me queda que el coseno... Yo quiero despejar, no, quiero saber el seno. Pues el seno al cuadrado de alfa, paso el coseno que está sumando, lo paso restando, y me queda que es 1 menos el coseno cuadrado de alfa. Y ahora, como tengo el seno al cuadrado, pues para quitar el cuadrado, ¿qué hago? Hago la raíz cuadrada. Entonces el seno de alfa es la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado de alfa. Y ahora sustituyo este coseno cuadrado de alfa, lo puedo hacer porque tengo el coseno. Entonces es 0,86, esto es seno de alfa es la raíz cuadrada de 1 menos 0,86 al cuadrado. Y haciendo las cuentas con la calculadora, nos sale que esto es aproximadamente 0,51. Y ya tengo el seno de alfa. Y ahora, ¿cómo hallamos la tangente de alfa? Pues sabemos, por la tercera observación, que hay una relación entre el coseno, el seno y la tangente. ¿Cuál es esa relación? Es que la tangente de alfa es el seno de alfa partido por el coseno de alfa. Y esto lo tengo, es decir, la tangente de alfa, el seno de alfa lo acabo de calcular, 0,51. 0,51. Partido por el coseno de alfa nos lo da el enunciado, es 0,86, pues partido por 0,86. Y esto, haciendo las cuentas con la calculadora, sale 0,59. Ya tengo la tangente de alfa como me pedía el enunciado. Vale, os voy a dejar un ejercicio para que practiquéis. Ejercicio. Sabiendo que el seno de alfa, es 0,62, calcular coseno de alfa y tangente de alfa. Y calcular también la cosecante de alfa, la secante de alfa y la cotangente de alfa. La cosecante, la secante y la cotangente no he hecho ningún ejemplo, pero tenemos aquí las formulitas. Cosecante, secante y cotangente es 1 partido por los valores que tenemos que hallar. Bien, pues con esto tenemos una introducción a la trigonometría. Y esto lo vamos a utilizar un montón a partir de ahora en toda la parte de geometría